La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este espacio es el que te trata de mostrar desde hace casi 20 años ya qué hay detrás de la comunicación de los políticos, de los empresarios. Bueno, estuviste viendo estas últimas semanas programas, entrevistas grabadas muy interesantes sobre, bueno, esta solución que tienen para la decadencia argentina las pymes. Te propongo que las repases en el canal de YouTube de la Hora de Maquiavelo. Y bueno, me reintegro después de varias semanas, después de una operación, así que vamos a aprovechar este espacio para robarte un minuto para agradecimientos. Agradecimientos, bueno, principalmente a muchos amigos que sumaron sus oraciones para una operación importante, a mi esposa María, que me cuidó, a mis cuñados, a Graciela y Santiago Guerrero, pero muy especialmente al equipo de cirujanos del Hospital Alemán, al doctor Fernández Vila, al doctor Mesadri, a Quique Abella y al joven Francisco Laxague. Muchas gracias también a mi odontóloga, la doctora Werner, el doctor Gerardo Caip. Y bueno, te voy a decir que, a ver, la verdad, me desperté de la cirugía y la verdad que creía que estaba en el túnel del tiempo, porque ese día me entero que se nos ocurrió la genial idea de prohibir las exportaciones de carne. Prohibir las exportaciones de carne. Exactamente lo mismo que hizo el kirchnerismo 10 años atrás y no funcionó. Destruyó 14 millones de cabezas de ganado, y lo único que logró es encarecer la carne, además de, por supuesto, de perderse la Argentina, un país que no tiene dólares, de exportar más. Está bien, tenemos la suerte de que los commodities en general están bárbaros, ¿no? Nuestra soja, todos los cereales, hasta los minerales, están fantásticos. Tenemos como para tirar para el techo y prohibir la exportación de carne, que a todo esto el precio de la carne subió. Esta pausa que hice, una pausa obligada por una cuestión de salud, me permitió releer el libro que alguna vez aquí en la Hora de Maquiavelo recomendamos, que, a ver, personalmente creo que es el mejor libro de management que se escribió jamás, que es La Quinta Disciplina de Peter Senge, a ver si, Nacho, si lo podemos mostrar, que tiene el subtítulo de El arte, la práctica de la organización que aprende. De eso se trata. Te enseña, por supuesto, a tener una visión sistémica de los problemas. En Argentina, el intento que hacen todos los políticos, particularmente el peronismo, pero todos los políticos, es buscar echarle la culpa a los síntomas del problema central de la Argentina. Echarle la culpa, por ejemplo, hay inflación, la culpa la tiene el que sube los precios, las empresas, los supermercados, los que exportan carne. A ver, mientras nosotros dejamos de exportar carne hace 10, 15 años, por esta misma medida estúpida, Brasil, Uruguay, Paraguay, nos copó los mercados y están exportando mucha más carne que nosotros. Y sin embargo, ahí el precio no sube, no hay inflación. Pero de todos modos, la tradición argentina es echarle la culpa a la fiebre de que tenés un virus y no ir a buscar el virus. Ya te lo explicamos, lo podés repasar justamente en esas entrevistas que grabamos en estas semanas sobre la solución que serían las pymes. Argentina se jodió el día que prohibió el trabajo. Desde que las pymes, principal empleador de todas las economías, no pueden contratar. Doble indemnización, se extiende la doble indemnización y lo único que logran es que haya más desempleo. Porque aquel tipo que tenía 10 empleados y que por ahí echando a 5 puede sobrevivir 5 y él, terminan quebrando todos. Se van los 10 empleados a la calle, no cobran nada, queda en la calle el dueño y el Estado no cobra impuestos. Entonces, en el fondo, lo que hizo que el Estado argentino sea infinanciable y que generó esta inflación crónica es ese problema del trabajo. El que resuelva el problema del trabajo en Argentina resuelve el meollo, pero los políticos no lo entienden. Y cuando yo digo que los políticos, esto es lo que me permitió, a ver si puedes mostrar de nuevo la tapa del libro, La Quinta Disciplina de Peter Senge, no es solamente el peronismo el que no quiere aprender,
de nuestros propios errores que volvemos a cometer una y otra vez, como la increíble prohibición de exportar carne, por ejemplo, sino también la oposición y también los empresarios. La oposición, por ejemplo, no está en condiciones, no aprendió que tiene que mostrarle a su potencial electorado que está en condiciones de aprender de sus propios errores y que aprendió algo de su fracaso o del fracaso de Mauricio Macri para que la gente tenga una luz de esperanza. En un rato me voy a sentar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés. Vamos a ver la encuesta que te muestra, además de que el gobierno sigue picada, que te muestra que las expectativas de los argentinos son, a ver, no se me ocurre otra cosa para calificarlas que depresivas. Depresivas. Y eso tiene que ver con la oposición. Y tiene que ver también con los empresarios. Los empresarios saben comunicar sus productos, pero de comunicar cuál es la potencial solución para el problema de la Argentina, nada. Eso lo vamos a ver ahora. Yo antes te quería agregar un datito. Se discutió mucho esta semana sobre el tema de la vacuna de Pfizer y por qué corno Argentina no tiene las 14 millones de dosis que podríamos haber comprado y haber sido los primeros en América Latina, por lo menos, en tener la vacuna de Pfizer, considerada la mejor, la más efectiva de todas las vacunas que hay en estos momentos. Y Patricia Bullrich, bueno, hizo una denuncia, no dijo que hubo un intento de coima, pero sí habló de un clásico, es un clásico del kirchnerismo, ¿no? ¿Cuál es el clásico del kirchnerismo? Es, en todo negocio tenés que tener un amigo. Entonces, hay una empresa, le pedís una contraparte argentina. A ver, la contraparte puede ser una consultora, por ejemplo, ¿no? Entonces, la consultora te tiene que hacer el estudio del... ¿no? Clarísimo, el estudio del... la FRAS tras la FRA, y ahí te cobran la comisión. En realidad, Ginés González García, que supuestamente es el que pidió la contraparte, transferencia de tecnología, bla, 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 se fue. Y sin embargo, Alberto Fernández no consiguió las vacunas de Pfizer y sembró esta duda. A ver, Nacho, ¿podemos escucharlo? ¿Saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en Argentina? La Pfizer. Pfizer. Entonces, explíquenme por qué, si aprobé la vacuna, después no la compré. Bueno, vamos a tratar de explicártela un poquito, ¿no? Para saber por qué no la compraron, no hay que mirar tanto. Puede ser que haya habido, seguramente, en todos los negocios el gobierno trata de meter, como te dije, algún amigo. Puede ser que haya habido algún intento, puede ser. Ahora, Alberto Fernández es un tipo inteligente, medianamente inteligente. Sabe que de la vacuna va a depender la elección de octubre. Por lo tanto, cuando él nos pregunta, explíquenme por qué no tenemos la vacuna de Pfizer, ¿sabes quién te puede dar una respuesta? A ver, Nacho, ahí está, Vladimir Putin. Yo quiero que veas la captura de una nota que publicó esta semana el diario The Guardian de Londres, a ver si lo tenemos por ahí. Influencers say Russia-linked PR agency asked them to disparage Pfizer vaccine. Hay una consultora en Londres, una consultora que trabaja para el Kremlin, que fue contratada por Moscú para salir a pagarles a influencers en todo el mundo para que hablen mal, para que tiren tierra a la vacuna de Pfizer. Esto saltó esta semana. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que te decíamos hace tiempo, ¿no? La vacuna se llama Sputnik. Sputnik es el nombre prácticamente bélico que le puso Rusia o la Unión Soviética en los años 50 al satélite con el cual, bueno, empezó, digamos, arrancó y empezó ganando la carrera espacial a los Estados Unidos, llegó al número 4 y esta, que ahora le dicen que se llama la Sputnik V, en realidad se llama la Sputnik 5. Porque para Putin la vacuna es un instrumento bélico. Entonces, una de las condicionalidades, evidentemente, fue, y no a Alberto Fernández, sino muy probablemente a Cristina Kirchner, que si mandaban la vacuna Sputnik
Argentina no podía comprar ninguna vacuna de Estados Unidos, ni la de Pfizer, ni la de Moderna, que también el empresario Eduardo Urnequian inició gestiones para conseguir la vacuna de Moderna. Bueno, tampoco la de Johnson & Johnson, ninguna de las tres por ahora las vamos a tener, porque esas son las condicionalidades de Putin, que a todo esto hay muchos millones de argentinos que nos vacunamos, no quedó otro remedio, con la Sputnik, primera dosis, que ahora Moscú rebautizó Sputnik Light, porque descubrió que le cuesta mucho producir el segundo componente. O sea, por acatar una cuestión ideológica que nos alinea con Hamás, que nos alinea con Venezuela, con Cuba y, por supuesto, con la Rusia de Putin, Argentina no puede tener las mejores vacunas. Esto significa, por supuesto, muertes, muchas muertes, y vamos a ver, lo vamos a hablar con Diego Reynoso, en qué medida esto, cuando lleguen las elecciones, va a afectar o no. Pero entonces, ¿puedo escucharlo de nuevo al señor presidente, por favor, preguntándose que le expliquen por qué no tenemos vacuna de Pfizer? Entonces, explíquenme por qué, si aprobé la vacuna, después no la compré. Bueno, explíquenme, acá te acabamos de explicar. En realidad sería el Instituto Patria el que le podría explicar perfectamente que Argentina no puede comprar ninguna vacuna norteamericana mientras esté dependiendo de Moscú, que ni siquiera entrega sus vacunas como la prometió. 20 millones de vacunas antes de fin de año, bueno, están mandándola, mandamos un avión, no sabemos si va a venir con 100.000, 200.000, 300.000 dosis de la vacuna. Ahí tenés la explicación. Me voy a sentar ahora con Diego Reynoso y vamos a ver si es un mito que la imagen o la aprobación de la gestión del presidente dejó de caer. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro.
Diego Reynoso, investigador del CONICET, profesor de opinión pública de la Universidad de San Andrés. Su encuesta la esperamos ansiosamente todos los meses porque la consideramos, no sé si es la más precisa, pero por lo menos es confiable y eso es muy importante en este momento. Diego, empezamos con el primer cuadro que seleccioné de tu encuesta. ¿Podemos verlo, Nacho? Que es si no me equivoco, la aprobación de gestión del gobierno de Alberto Fernández, que ahora ya lo vamos a ver. Acá lo tenés. Bueno, está medido desde el gobierno de Mauricio Macri. Superó en rechazo con 72% y perforó el piso de aprobación con 26% de Mauricio Macri. ¿Cómo estás, Diego? Estaba esperando para ver cuándo te saludaba. Sí, efectivamente, lo que tenemos, como se puede ver bien en el gráfico, digamos, en la evolución, ahí se destaca el pico azul. Después de la línea de puntos empieza el gobierno de Alberto Fernández, se ve como al principio no hay luna de miel, con las primeras medidas de cuarentena y demás. Sube muchísimo, porque la pandemia le traccionó mucho respaldo a Alberto Fernández. En general, a casi todos los políticos que estuvieron en funciones, gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad, etc. Y después pasaron cosas, ¿no? Empezó a caer, hasta yo creo que fue más o menos fines del año pasado, octubre, donde la velocidad de la caída se corta, vos vas a ver que hay como un punto de inflexión y empieza a caer menos, ¿no? Pero no deja de caer. Sí, pero digamos, empieza a mesetarse, diríamos, la caída, porque la vez que medimos la anterior vez tenía 28% de aprobación, hoy tiene 26% de aprobación. 1 de cada 4, decimos nosotros, aprueba solamente al gobierno, un 25%, un cuarto de la población. Y casi 3/4 aprueba. Y casi rechaza. 3/4 no aprueba al gobierno. Entonces, no aprueba, pero no aprueba, no lo rechaza, no aprueba, porque el rechazo, casi te diría, es como, bueno, de ahí no volvés. En cambio, la aprobación y la desaprobación pueden oscilar, como claramente el gráfico lo demuestra. De todos modos, ¿no? como una anécdota, ¿no? Me queda como dato que hay colegas de Diego Reynoso que en las últimas semanas estuvieron sacando encuestas que estaban mostrando que había un repunte de aprobación. ¿En base a qué? A las vacunas, a la economía, no se sabe a qué. Y bueno, según la Universidad de San Andrés, no hay. Nosotros no lo registramos a ese repunte. En algunos segmentos puede ser que sí, pero qué sé yo, se estabilizó, por ejemplo, entre los votantes de Alberto Fernández, que se había perdido un poco la aprobación dentro del grupo de votantes. Sigue siendo, desde luego, por obvias razones, donde tiene el segmento donde más respaldo tiene. Y ahí sí como que se detuvo la merma, la erosión. 26% contra 48%, que es lo que obtuvo en las elecciones, significa que la mitad de sus propios votantes no lo está aprobando. No, un poco menos. Nosotros tenemos algo así como el 28% de sus votantes. De sus votantes. De los que dicen haberlo votado, no lo Claro, esto mezcla no todos aprueban, los... claro. Yo te quiero mostrar una pregunta que yo saqué de la encuesta de la consultora Edelman, una consultora norteamericana de comunicación, en realidad, que hace todos los años un barómetro de confianza y que desde el COVID empezó a hacerlo, a fin de año, desde el COVID empezó a agregarle. Fíjate vos, la desconfianza y confianza en el gobierno en 27 países, está la Argentina, después de Nigeria y Sudáfrica, es el tercero que más desconfía de su gobierno, con 30% de aprobación, de confianza, digamos, contra un promedio global de 53%. La verdad que los resultados de la encuesta de San Andrés te demuestran que no son son realmente únicos, no solamente para la historia argentina, sino únicos en el mundo. Pero, a ver, Nacho, mostrame el que sigue, que son los problemas. Y evidentemente estos problemas están muy lejos de resolver. La inflación es el primero, y me sorprendió mucho que la corrupción esté en el segundo lugar. Dos cosas, Diego, sobre el gráfico anterior y sobre los otros. No es el peor momento en la historia argentina. El gobierno de la Rúa llegó a estar... Alfonsín también llegó a tener muy bajo nivel. ¿Me equivoco? De la Rúa estuvo debajo del 10%. Sí, claro, por eso. Entonces,
Para poner en contexto ese dato. Es el peor momento de Alberto Fernández, sí, y si lo comparamos con Mauricio Macri, margen de error está igual que en el peor momento de Mauricio Macri, que a Mauricio Macri le cayó en el 4º año más o menos de gobierno. Podríamos decir que es el peor momento desde la caída de la Rúa, o sea, desde los últimos 20 años. Bueno, dicho esto, acá un dato importante, la corrupción en segundo lugar, pero ese es un tema de agenda bien del electorado de la oposición. De hecho, cuando vos segmentás a quién le importan los temas, cuando, digamos, a los que respaldan al oficialismo le importa la inflación, le importa la pobreza, le importa la pandemia. ¿La inseguridad también está en la grieta? Sí, claramente. Corrupción e inseguridad a la oposición, inflación y pobreza, pobreza y pandemia al oficialismo, inflación a los dos. O sea, la inflación es un tema transversal. Yo diría algo muy interesante, leía hoy a una colega, y digo, si se concentrara en la discusión de la inflación, ambos estarían atendiendo una agenda común de la opinión pública argentina, del electorado argentino. De todos modos, a mí lo que me sorprende, ¿no? 75.000 muertos, estamos en 40.000 contagios diarios, inflación, corrupción, delincuencia, pobreza, falta de trabajo, los políticos, bajos salarios, justicia. Epidemias y enfermedades, lo veo en el 9º lugar. ¿Viste? A nosotros también nos llamó la atención, salvo de vuelta, entre los electores del oficialismo es el segundo, la tercera preocupación, y es muy alta. Pero después cae muchísimo entre, digamos, los votantes de la oposición. Ahí me parece que se partidizó la percepción que hay respecto de la peligrosidad del virus. Nosotros no presentamos ahora la segmentación, pero en cuanto a la peligrosidad del virus, la gente lo percibe muy peligroso esta vez, volvió a aumentar la percepción de peligrosidad. Sin embargo, cayó en la grieta esa percepción, porque en promedio todos lo perciben mucho, pero hay una diferencia muy grande entre quienes son opositores y oficialistas. Como todo en la Argentina. Los opositores lo perciben como parece que no es tan grave. Obviamente, hay gente que le preocupa en la oposición, ¿no? Pero quiero decir, el share, la proporción, mejor dicho, es menor que entre los que votan el oficialismo. Quiero que veas el próximo, bueno, que lo veas, vos lo hiciste, ya lo conocés. A ver, Nacho, si podemos ver el próximo. Acá, esto es lo que a mí me llama la atención y esto es lo que tiene que ver con una situación única en el mundo. La percepción prospectiva es qué esperan del futuro los argentinos. Y yo ahí veo que el que va a estar mejor dentro de un año es un 16%. Sí, o sea, el pesimismo es para atrás y para adelante, es retrospectivo y prospectivo. La gente siente que está peor, casi 8 de cada 10 siente que está peor, y hacia adelante 6 de cada 10 cree que va a estar peor. O sea, porque por lo general para adelante la gente le pone bastante ganas. Estar igual, que vendría a ser el 19%, es estar como no estuvimos nunca. Caída del PBI 10%, inflación arriba del 4% mensual. Sí, la expectativa es muy negativa. Depresiva. Exactamente. Y me parece que esto tiene que ver con que hay mucha demanda insatisfecha, digamos. La satisfacción de la gente con la marcha general de las cosas, que es una variable... Es el próximo cuadro. Que es una variable más general que la aprobación. Esta es la intención de voto. Sí. Es muy baja. El 11% está satisfecho con la marcha general de las cosas. Es una buena pregunta. A ver, Nacho, creo que después volvemos a el último de todos, a ver si lo tenés. A ver si hay uno más. No hay. Bueno, la marcha general de las cosas es una pregunta muy inteligente que no hace nadie, porque uno dice, es como una pregunta de dos amigos en un café. Che, ¿y cómo están tus cosas? Que puede ser todo, puede ser económico, la salud, el amor. Es un diagnóstico general, después nosotros segmentamos y vemos cuáles son los drivers que impulsan esa satisfacción, ¿se entiende? Es decir, cuáles son las variables que explican más la satisfacción. Solo uno de cada 10 argentinos está satisfecho. Que es nada, o sea, nadie está satisfecho, digamos. Es el dato. ¿El mínimo histórico desde cuándo? No, desde que nosotros empezamos a medir hace 6 años de manera sistemática desde la universidad con este proyecto, ¿no? Y este es el mínimo, claramente. 14% era el mínimo que fue en marzo, abril del 2018, no me acuerdo si el 18 o el 19. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que en general esa creciente insatisfacción tiene que ver con que no hay una oferta o no encuentran actores que ofrezcan algo para la solución de esa satisfacción. Lo que vos decías es muy interesante. No hay alguien que les diga, bueno, a ver, ¿cómo bajo la fiebre?
¿no? Claro. Y la oposición no está en condiciones, claro. no quiere estar en condiciones de explicarles a sus potenciales votantes si aprendió algo de Exactamente, su fracaso. porque si vos ves el gráfico anterior, el de expectativas, cuando octubre, diciembre del 19, en pleno momento digamos, del cambio, en enero, por ejemplo, hay un quiebre retrospectivo, vas a ver. Sí. Y en diciembre hay una suba del optimismo, que es la línea azul. Es justamente... La gente dice, yo espero que las cosas van a ir bien porque hay un nuevo gobierno, porque van a pasar cosas. Y la frustración y fue estábamos monumental. muy mal, entonces, bueno, ahora vamos a empezar a ir mejor. Ahora lo que vemos es, después de 1 año y medio, es que, bueno, no, la gente ahora revirtió. Probablemente, ¿por qué? Porque uno podría, bueno, vienen las elecciones, la gente podría no estar contenta con el gobierno, 26%. Pero tiene opción. Claro. Pero no la tiene. Tengo la expectativa de que se pueden ganar elecciones nuevas. Esto es un mensaje fuertísimo. Vamos al electoral. Esto es un mensaje muy fuerte a la oposición. Bien, porque ese dato se lee con este. Te lo digo rápidamente, está arriba la oposición con 31% contra 15% de intención de voto al oficialismo, pero la oposición cayendo, todos cayendo, y lo único que sube es en blanco, no sé, no quiero contestar. Bien, la oposición, acá hay que leerlo, si bien lo pusimos en amarillo, no es toda la oposición, porque cuando después segmentamos, Juntos por el Cambio tiene la misma intención de votos que el oficialismo. Y después es... Cuando la gente te dice voto a la oposición, después le dices ¿a quién? Te dicen no sé todavía. Hay que ver qué oferta va a haber. Un 6% a los liberales, otros dicen todavía no me definí, etcétera, pero tengo claro que voy a votar a la oposición. Pero dicho esto, fíjate que desde diciembre para acá la oposición se derrumbó la asertividad con que la gente decía estoy seguro que voy a votar a la oposición. Es muy simple, Diego Reynoso. Mauricio Macri escribió un libro, 304 páginas tiene ese libro, y en esas 304 páginas no dedicó una sola a explicarnos si aprendió algo y si tiene una propuesta mejor para un eventual segundo mandato. Es comprensible. Terminamos, pero es comprensible los datos de la encuesta, los datos de expectativa tan depresiva de la Argentina, si el oficialismo está haciendo todo mal y repitiendo todos los errores y desde la oposición no hay una luz de esperanza. Mi impresión es que hay un clima para que exista una nueva oferta electoral. Una tercera opción. O una quinta, porque hay otras opciones, ¿no? Están los libertarios, está el FIT, etc. Pero me parece que hay espacio para que haya una nueva oferta electoral. No sé cuál sería esa nueva oferta electoral, pero me parece que hay espacio. Habrá que ver qué sucede de acá a las elecciones. Diego Reynoso, muchas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube.